En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y con el manto de la Santísima Virgen María, para que todo lo que vamos a hablar hoy sea para la mayor gloria y honra de Dios y el bien de nuestras almas y de las almas que se nos han confiado. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? ¿Me alcanzan a escuchar bien atrás? Bien, bien. ¿Ustedes bien escuchan? Perfecto. Señores, vamos a hablar de un tema importantísimo, uno de los temas más desconocidos en la vida espiritual, pero que comportan más riesgo en la vida espiritual. A ver, casi siempre cuando uno va a hablar de la raíz del pecado, uno casi siempre señala como raíz del pecado un pecado capital, particularmente. ¿Cuál? La soberbia, ¿cierto? La soberbia. Uno casi siempre apunta a la soberbia como la raíz de todos los pecados y es cierto, la soberbia es la raíz de todos los pecados, de ahí deriva todo, digamos, las consecuencias negativas y todas las cosas terribles que vienen para nuestra alma. Pero resulta que no siempre ha sido así en la vida espiritual. No siempre ha sido así en la vida espiritual. De hecho, los primeros padres de la iglesia, hubo algunos de ellos que dijeron que la raíz de todos los males no era la soberbia, sino que era aquello de lo que les voy a hablar ahora. Lo que pasa es que con el tiempo, pues el discernimiento de los padres de la iglesia, el discernimiento de los santos, fue apuntando cada vez más a la soberbia y vieron este otro pecado del que les voy a hablar, este otro pecado capital, como una consecuencia, como una derivación de la soberbia. Pero repito, hubo padres de la iglesia que llegaron a decir que en realidad la raíz de todos los pecados y la raíz del pecado de Adán y Eva no fue propiamente la soberbia, sino la gula, no, la curiosidad, lo que ustedes tienen ahora, no, ¿la qué? La avaricia, no, la pereza. La que dijo eso es perezosa porque no escuchó que ya alguien había dicho que pereza y repite. Tiene oído perezoso. No. Envidia. No. ¿La qué? Indiferencia. Ni te voy a responder. Indiferencia. No, muy bien, era un chiste. Un chiste como ese niño que le dice al papá, papi, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y el papá le dice, no sé ni me importa. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? El placer, no. No, a ver, se la voy a poner más fácil. Se la voy a poner más fácil. Es una palabra rara. Rara, o sea, es una palabra no común. ¿La qué? La asedia.
Es que ya les había dicho a ellas que iba a hablar de la asedia. Entonces las siervas dicen, la asedia, sí, es un tema que manejamos. Entonces ya la sierva les había contado que iba a hablar del tema. La asedia. A-C-E-D-I-A. Asedia, sin H y sin S. Asedia. La asedia. A-C-E-D-I-A. También se conoce con el nombre de desidia. Perdón, desidia. 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 O asidia también. O sea, ¿cuál más rara de las tres, no? Asedia, asidia, desidia. Desidia, la desidia, sí, esta persona tiene mucha desidia. Y dicen desidia como sinónimo como de pereza, como de desgano. Una persona con asedia es una persona como desganada. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la asedia espiritual. Y miren, es una cosa tan importante, repito, tan grave en la vida espiritual, que muchos padres de la iglesia llegaron a decir que la raíz del pecado original no era la soberbia, sino la asedia. Repito, después el discernimiento espiritual llegó a decir que en el fondo la asedia no es sino una expresión muy fina y muy delicada de la soberbia, que en el fondo sigue siendo la soberbia la raíz de todo pecado, es correcto, la raíz de todos los males, es correcto, la raíz del pecado original, es correcto, pero repito, tiene una manifestación muy concreta que se llama la asedia, que si uno no la conoce bien, puede destruir por completo la vida espiritual, porque da una concepción deformada y caricaturesca de la voluntad de Dios. Eso es lo más delicado. O sea, deforma ante nosotros la voluntad de Dios. Eso es lo que logra la asedia. Y ya les voy a explicar. Quiero que me presten mucha atención. Esta no es una hora fácil, o sea que necesito que estén muy pendientes, muy despiertos. Voy a tratar de dar una charla muy rápida, muy dinámica. Voy a tratar de ser muy claro, voy a tratar de poner muchos ejemplos, de tal manera que podamos entender en la raíz qué es lo que significa esto. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien, empecemos entonces con esto. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, Mateo 16, 18, el Señor resume el itinerario de la vida espiritual. Perdón, Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. En Mateo 16, 18, el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y versículos más adelante va a dar el resumen del itinerario de la vida espiritual. Mateo 16, 24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y palabra del Señor. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien. Vamos a ver entonces. La vida espiritual, el camino de la vida espiritual comporta como dos grandes etapas en la vida espiritual. Casi todos nos encontramos en la primera etapa. Algunos empiezan a nacer ya a la segunda etapa de la vida espiritual. La primera se ha llamado la etapa de la ascética. Ascética. Miren que suena como asedia, pero es otra cosa completamente distinta. Ascética. A-S-C-E-T-I-C-A. Ascética. Bien. ¿Qué es la ascética? Es ese proceso de desprendimiento. Es tomar mi cruz, negarme a mí mismo. Es la primera parte de la vida espiritual. Es el cumplir los mandamientos. Es el dejar todo aquello que me aleja de Dios. Es que salimos del retiro espiritual a dejar el adulterio, a dejar la fornicación, a dejar los métodos anticonceptivos, a dejar la pornografía, a alejarnos de las relaciones homosexuales. Empezamos un proceso inmediatamente de conversión que inicia siendo un proceso como negativo, como de el no. Un proceso como de renuncia, un proceso como de lucha, un proceso de cuesta arriba. Los placeres nos jalan hacia la carne, los placeres nos jalan hacia el pecado, el mundo, el demonio y la carne se nos proponen supremamente apetitosos y uno empieza un combate decidido espiritual contra todo eso. Eso se llama la ascética. La ascética es la parte de la vida espiritual del no, es la parte del no. Y noten que los mandamientos todos empiezan con no. No matarás, no fornicarás, no adulterarás, no. Pues la inmensa mayoría comienzan con no, ¿no? Bien, solamente amar a Dios sobre todas las cosas. Honrar padre y madre, son los que santificar las fiestas.
Pero de resto, no, 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 no. ¿Por qué? Porque es una renuncia, es una, de alguna manera, decisión, una determinada determinación, como decía Santa Teresa de Ávila, de huir de aquello que me aleja del amor, huir de aquello que me aleja de Dios, renunciar a todo aquello que de alguna manera entorpece mi vida espiritual. Bien, es la primera parte. Después de esa parte viene la parte más hermosa de la vida espiritual, se llama la mística. La mística. Sería como el sígame. La primera parte sería niéguese a sí mismo, tome su cruz, ascética. Sígame, mística. Mística entonces es después de yo renunciar, es la unión con Dios. La vida mística es la unión con Dios. Qué pesar que hoy llamen místico de manera burlesca, de manera despectiva, tratando de denostar a una persona porque la persona es espiritual y le dicen, ese es un místico, como si fuera sinónimo de algo terrible, cuando en realidad místico es sinónimo de la realización verdadera del hombre. Un místico es aquel que ha logrado ser hombre en plenitud. Para eso nacimos, para ser místicos, para unirnos con Dios. La mística entonces es la unión con Dios, es la identificación con el amado, es ya no soy yo quien vive, sino... ¿Se acuerdan cuando estudiamos la consagración que decíamos que obrar por María implica una renuncia y una entrega? De las 4 prácticas interiores, obrar por María, la segunda con María, la tercera para María y la cuarta en María, por, con, para y en. Decíamos que la primera, obrar por María, es renunciar a nosotros mismos. ¿Para qué? Para entregarnos. De hecho, la oración dice, renuncio a mí mismo y me entrego a ti, querida Madre mía. Renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras. Y me consagro enteramente a ti y me entrego enteramente a ti. Es el resumen de la vida espiritual. Es la ascética y es la mística. Es por una parte la vida de renuncia, que es necesaria. Nadie puede llegar a la mística sin renunciar. Entonces, cuidado que hoy hay una deformación, una caricatura de la vida espiritual, donde en algunas espiritualidades, incluso en algunos movimientos o corrientes espirituales de la iglesia, hay gente que está diciendo, es que yo amo a Dios, pero no tengo que renunciar a nada. Yo amo a Dios y sigo con la masturbación, con la pornografía, con el adulterio, con la fornicación, sigo con el robo, con el hurto, con mi mal carácter, sigo ultrajando a las personas, sigo humillando a la gente, sigo con negocios ilícitos, pero amo a Dios, no tengo ningún problema, lo amo y lo amo con todo mi corazón y sigo rezando y sigo yendo a misa. Papa Francisco acaba de denunciar eso y acaba de decir que el que hace eso es un hipócrita, porque para llegar a la mística se requiere la ascética. Se requiere la ascética, se requiere la renuncia. Yo no puedo decirle a mi mujer, te amo si tengo moza, aeromoza y sucursal. Pues para demostrar que la amo, primero debo renunciar a todo aquello que desdiga, que niegue en la práctica ese amor. Aunque mis palabras muchas veces parezcan edulcoradas, parezcan endulzadas de mucho amor. Pero en realidad el amor, dice Santa Teresa de Ávila, se realiza más en las obras que en las palabras. El amor se realiza más en las obras que en las palabras. Entonces, la obra es, yo renuncio a todo lo malo, yo renuncio a Satanás, yo renuncio a todo aquello. ¿Para qué? Para entregarme completamente al amor. Hay una cosa hoy, espero no confundirlos, hoy en día, en moral, que se llama la opción fundamental. La opción fundamental. En moral, algunos moralistas con pésima doctrina han llegado a decir que una persona puede hacer una opción fundamental por Cristo, una opción fundamental por amarle. Yo amo a Dios, tengo un sentimiento lindo por Él y que esa opción fundamental no se vea afectada por nuestras acciones concretas. Me explico. Yo amo a Dios, pero resulta que soy un infame, resulta que no voy nunca a misa, resulta que no rezo nunca, resulta que vivo en adulterio, vivo en fornicación, comulgo en pecado mortal y eso no afecta en nada. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. Eso no afecta para nada mi amor, porque yo no hago todo esto para ofender a Dios, porque yo no hago todo esto para ultrajarlo. Y yo no creo que Dios se sienta ofendido porque yo me acueste con mi novia. Yo no creo que Dios se sienta ofendido porque yo vea pornografía. ¿Yo acaso hago esto para ofender a Dios? Yo no lo hago para ofender a Dios. Finalmente, los pecados se reducirían a aquellos pecados que atenten directamente contra Dios. Por ejemplo, el sacrilegio.
atenta directamente contra Dios. No es un pecado yo agarrar la hostia, tirarla al piso y pisotearla, serían como los pocos pecados. O por ejemplo, la apostasía, renunciar a la fe verdadera. Los pecados serían reducidos a aquellos que atentan directamente contra Dios. El resto no sería pecado. ¿Por qué? Porque es una opción fundamental por amar a Dios. Y por eso ustedes se dan cuenta que mucha gente vive eso hoy. Dice, yo no mato, yo no robo. ¿Yo acaso hago esto para ofender a Dios? Es que Dios sabe que yo lo amo. Y con una vida doble, triple, cuádruple, uno se da cuenta que son personas que no han entendido el amor. Porque la fe verdadera implica obedecer a Dios. Si me aman, guardarán mis mandamientos, dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 14. Si me aman, guardarán mi palabra. ¿Quién como Dios? Entonces, bueno, vamos a ver. Le digo todo esto, ¿por qué? Porque, repito, hay gente que se quiere saltar la ascética y llegar directamente a la mística. Quieren no renunciar a nada y decir, yo amo a Dios. Quieren seguir su vida licenciosa y pecaminosa y decir, lo importante es que Dios toca mi corazón. Pasa mucha gente en los retiros. Hay gente que va a los retiros y toda la parte que tiene que ver con examen de conciencia, con renuncia a la nueva era, ellos no les importa eso, solo les importa del retiro la parte del perdón, de la sanación interior, del amor de Dios, la parte de la misericordia. Entonces dicen, yo me quedo con eso y lo otro lo dejo. O sea, me quedo solo con la mística, pero desprecio la ascética. Y no va a lograr una conversión verdadera. Si tú tienes una inclinación homosexual y no has renunciado a ella, por mucho que digas amar a Dios, pues no lo vas a lograr. Vas a tener algún sentimiento bondadoso, bonito, pero la verdadera entrega a Dios es producto del cumplimiento de su palabra. Yo digo, Señor, aquí tengo esta inclinación, renuncio a ella, la entrego a ti y te sigo, Señor. Renuncio, cargo mi cruz. En el caso de la persona con inclinación homosexual, ¿cuál es? La cruz de la castidad. Pero también en el caso de la persona con inclinación heterosexual, tiene la cruz de la castidad. Porque es que también este muchacho quisiera acostarse con todas las niñas. Y en el noviazgo vive la castidad. Entonces todos tenemos nuestra cruz que cargar. Es la parte ascética de la vida espiritual. ¿Quién como Dios? Entonces, ¿por qué les digo eso y hacia dónde voy? Bueno, resulta que esa parte de la renuncia, esa parte de la lucha contra el pecado, contra el mundo, contra el demonio, contra la carne, esa lucha sin cuartel, en ocasiones puede ser mal vivida y mal comprendida. Si uno no comprende y no vive adecuadamente esa parte, resulta que la parte mística no la va a vivir tampoco bien. O sea, también va a tener problema con la parte mística. Si no vive bien su renuncia, también tendrá un problema en su entrega. Si no vive bien el no, tendrá un problema en el sí. ¿Quién como Dios? Todos van a ponerse de pie en este momento. Se van a mirar unos a otros. Y le vas a decir, si no vives bien el no, no vivirás bien el sí. Otra vez, si no vives bien el no, no vivirás bien el sí. Mujeres van a decir, si no vives bien el no, los hombres van a responder, ¿qué? Señores, con ganas, a ver, mujeres. Nuevamente. Si no vives bien el no vivirás bien el sí. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Siéntense. Señores, ¿y cómo es esto de no vivir bien el no? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo es que uno no lo puede entender uno bien? ¿Cómo es que uno no lo puede vivir bien? Vamos a ver. Cuando Satanás se presenta a Eva en el libro del Génesis capítulo 3, el Señor le había dicho a Eva y a Adán que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Lo recuerdan? ¿Quién recuerda qué es lo que Satanás le dice a Eva? A ver, alguien levante la mano y me lo diga. A ver, ¿quién? Recuerden. A ver, hermano. Eso fue mucho después. Al principio, ¿qué le dijo? Así que Dios le ha prohibido comer de ese árbol.
de ese fruto. No, eso no fue lo que le dijo del demonio. A ver. Oigan pues, muy bien. Esta parece hija mía de consagración. Satanás no le dice, ¿es verdad que Dios les prohibió comer de este árbol? No, 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 no. Satanás le dice, ¿es verdad que Dios les prohibió comer de cualquier árbol del paraíso? ¿Se acuerdan? Lo voy a leer textualmente. Génesis capítulo 3. Miren Satanás lo que hace. Miren Satanás. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Pregunto, ¿eso fue lo que dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Entonces, Eva le contesta. Primer error de Eva. Le contesta, ¿para qué hablaste, Eva? Te hubieras quedado callada. El cuento sería distinto, pero miren pues Eva lo que le contesta. Respondió la mujer a la serpiente. No, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Más del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comas de él, ni lo toquéis. Oiga, el primer chisme de la historia. Uno ve el mandato de Dios y Dios nunca dice que no los toque, que no lo toquen. Eva, el primer chisme de la historia. Esta Eva, bendito sea Dios. De verdad, cuando uno ve el mandato de Dios, en ninguna parte Dios dice que no lo toque. Ahí le añade la pestañita a Eva, pues una cosita se le añade ahí. Bajo pena de morir. Miren el primer engaño de Satanás. Es el engaño que pretende desfigurar la voluntad de Dios. Y es el engaño que está en la raíz del pecado de la asedia. Miren pues esto. Esto sigue pasando. Dios sigue diciendo, ¿es verdad? No, Dios no. Satanás sigue diciendo contra Dios, ¿es verdad que Dios ha dicho que el sexo es malo? ¿Es verdad que Dios ha dicho que todos se van a condenar? ¿Es verdad que Dios ha dicho que el placer es una cosa mala? Es más o menos la idea que tiene la gente hoy de Dios. Que Dios dice que el sexo es malo, que Dios dice que el placer es malo, que entonces todo el mundo se va a condenar. ¿Es verdad que Dios dice que te tienes que llenar de hijos como conejo? Y que por eso no puedes planificar. ¿Es verdad que Dios dice que no te puedes arreglar y que si te maquillas pecas de vanidad y te vas a ir al infierno donde las vanidosas son quemadas por las llamas infernales en cada una de las cosas donde había sido más vanidosa? Se le queman las pestañas, se le queman... La que se alisó el cabello en llamas. Oigan, una desfiguración de la prohibición de Dios. Satanás lo primero que hace es desfigurar la prohibición de Dios. Porque claro que hay prohibiciones de Dios. No matarás, no robarás, pero la desfigura. La desfigura. Primero trata de confundir. Entonces le dice a Eva, ninguno de los árboles. Eva comete un error. Eva comete un error, se pone a conversar. ¿Para qué habla? ¿Se acuerdan de Jesús en Getsemaní, en la película de Mel Gibson, cuando Satanás se le aparece y Satanás empieza a hablarle y le sale así la culebra por la nariz? ¿Se acuerdan? Así la culebra por la nariz. Y le dice, ¿quién es tu padre? Un hombre no puede soportar todo eso. ¿Se acuerdan lo que le dice Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? ¿Quién se acuerda? Eso. ¿Y Jesús qué le responde? ¿Se acuerdan qué le responde Jesús? Nada. Ni una palabra. Jesús no habla con el demonio. Jesús no se pone a conversar con él. Con el demonio no se habla. Al demonio se le ordena. Y Jesús le ordena al demonio, vete,
le ordena al demonio, sal de ahí, le ordena al demonio, vete a donde los cerdos, pero en ese momento no habla nada. Con el demonio no se conversa, con la tentación no se conversa, muchachos. Usted se pone a conversar con la tentación, que en ocasiones es la exnovia, que en ocasiones es esa página de Instagram, que entonces usted comienza a conversar con la tentación, a ver a quién sigue esta, y esta que me dio like quién es, y esta quién sigue, en la página de Instagram, de Facebook, de Twitter, de lo que sea. Usted está conversando con la tentación. Usted empieza a tener una relación interpersonal con la tentación y te vas a fregar. El Señor no muestra, con la tentación no se conversa. Eva conversó con la tentación. Entonces miren en lo que vamos, miren en lo que vamos. Hay una parte ascética y una parte mística. La parte ascética es la del no, la parte mística es la del sí. La parte ascética es la de renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios. La parte mística es unirnos a Dios. Esa parte ascética, el demonio la desfigura. Le dijo a Eva, no es verdad que no pueden comer de ningún fruto. Eva se pone a aclararle, no hay que aclararle a Satanás nada, no hay que aclararle al mundo nada. Usted a veces se pone a aclarar y lo que termina es enredándose. Usted a veces se pone a discutir y lo que termina es enredándose con su familia. No, no, usted tiene que tener la convicción. A Dios más que demostrarlo hay que mostrarlo. Más que enredarse una vez dando argumentos, uno tiene que mostrarlo con su propia vida y mostrar la felicidad de seguir a Dios. Entonces, Satanás da otro paso. Cuando Eva se pone a aclarar, Satanás ya le dice, Dios dijo que si lo tocaban morían. Ahí le dice, no es cierto que moriréis, se os abrirán los ojos. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Se acuerdan de esas 4 tentaciones que son las mismas de la nueva era? No moriréis, se os abrirán los ojos, seréis conocedores del bien y del mal. ¿Quién como Dios? Es lo que Satanás propone. Pues resulta que, atentos, el mandamiento de Dios empiezan a decirte, oiga, si usted tiene sexo antes del matrimonio, no es cierto que se le dañe el matrimonio. Yo conozco gente que ha tenido sexo antes del matrimonio y tiene el matrimonio muy bien. Si usted ve pornografía, pues no es cierto que usted se desfigure la imagen de la mujer, no. Si usted cae en masturbación, no es cierto que usted después vaya a tener disfunción sexual. O sea, siempre te va a decir, no es cierto, es mentiras. O sea, el mandato de Dios es pesado. Lo que Dios te manda es absolutamente absurdo. No tiene consecuencias. La voluntad de Dios es pesada. La voluntad de Dios te esclaviza. La voluntad de Dios de alguna manera es un yugo, son unas cadenas. Ahí está el fondo del pecado de la asedia. Dios ya no te está pidiendo algo para hacerte feliz y para liberarte. Ya Dios no te está pidiendo algo para que te vayas al cielo. Ya Dios no es un padre que te ama y que quiere lo mejor para ti, sino que Dios es un opresor que pone un yugo sobre tus espaldas. La ley de Dios, el mandamiento de Dios, la voluntad de Dios es para ti una carga pesadísima y eres un pobre desgraciado que fuiste a ese retiro espiritual y te enteraste lo que era pecado, porque ahora sí te toca vivir así, en esa amargura de vivir en gracia, en esa amargura de cargar con la castidad, en esa amargura de cargar con el ser bueno con todo el mundo robando bien sabroso, bien rico en el trabajo y usted como un bobo todavía recibiendo solamente ese salario, todo el mundo llegando a la hora que le da la gana y usted como un bobo llegando en punto, todo el mundo teniendo sexo con la novia y usted como un pendejo, perdóneme la expresión, todavía viviendo la castidad. ¿Ven? La voluntad de Dios se constituye para ti en algo pesado y la ascética, que es el cumplimiento de la voluntad de Dios, que es la renuncia, es una carga insostenible y tienes un peso sobre ti. Eso es lo que te está diciendo el demonio. Eso es lo que dice el demonio. Ese es el demonio de la asedia. El demonio que te está diciendo, oye, tú cumples la voluntad de Dios y eres un pobre desgraciado porque cumple la voluntad de Dios. ¿Saben qué es entonces la asedia? Es la tristeza. Anoten así. Santo Tomás de Aquino la definía como una especie de tristeza. La tristeza
ante la voluntad de Dios cuando se ha entendido mal. La tristeza ante la voluntad de Dios mal entendida. Pero tú no sabes que es mal entendida. Señores, y esto es lo peor que le puede pasar a alguien en la vida espiritual. ¿Se dan cuenta? Porque algunos padres consideraban que ahí estaba la raíz del pecado. Porque resulta que Adán y Eva empezaron a entender el mandamiento de Dios, la voluntad de Dios como algo malo. El demonio desfigura la voluntad de Dios y te lo hace ver como algo que te oprime, como algo malo, no como algo que te libera, no como algo que te salva, no como algo que te sana. No, no, no. Dios en el fondo es malo y lo que te pide es para hacerte la vida imposible. Consecuencia de eso. La primera consecuencia inmediata de la asedia es el temor a la voluntad de Dios. El temor a la voluntad de Dios. Adán y Eva comieron del fruto, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se ocultaron de la vista de Yahvé. Yahvé llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Él le contestó, te he oído andar por el jardín. ¿Y qué dice? Y tuve miedo. Tuve miedo. Tener miedo a la voluntad de Dios es el primer producto de la asedia. A ver, si tú tienes miedo a la voluntad de Dios sobre ti, si tienes miedo a descubrir si te quiere de monja, de cura, si tienes miedo a eso, significa que estás mordido por el demonio de la asedia. No lo quiero saber. No quiero saber la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tienes una imagen distorsionada de Dios. La asedia engendra una imagen deformada de Dios, donde Dios es un tipo malo que lo que hace es para mi mal. No es un padre amoroso que lo que hace es para mi bien. Entonces lo primero que hay, la raíz de la asedia es una desfiguración de la imagen paternal de Dios. Dios no es mi padre, Dios es mi juez. Dios no es mi padre, Dios es un monstruo que me toca obedecer. ¿Quién como Dios? Muchachos, y aquí ya vamos a la parte práctica en cuanto a los misioneros. Y vamos terminando con la charla, porque vamos para la misa. Miren, muchachos, hay misioneros que han entendido mal la vida espiritual y son misioneros amargados. ¿Por qué? Porque tienen el virus de la asedia en su corazón. Tienen tristeza ante la voluntad de Dios. Les produce tristeza que lo que Dios les pide sea así. Lo cumplen, sí, pero con una amargura. Entonces son misioneros que viven la castidad, sí, pero qué pesar que Dios me haya mandado la castidad. La castidad es una carga. ¿Y yo vivo la castidad? Sí, pero qué pesar que no me pueda acostar con mi novia. ¿Dejó de ver pornografía? Sí, pero qué pesar que eso sea pecado. ¿Dejó de tratar con dureza a las personas? Sí, pero qué pesar que no pueda expresarme como soy. Esos son misioneros reprimidos. Lo que produce la asedia es represión, porque al no entender la voluntad de Dios, lo que estás haciendo es, puede que sea producto del amor. Yo creo que aún el que vive la asedia tiene amor y tiene que tener mucho amor para hacer algo que Dios le manda, aunque él crea que es una cosa mala. Tiene que tener mucho amor, pero es un pobre desgraciado, porque la voluntad de Dios no es liberadora, sino esclavizadora para él. Porque la voluntad de Dios no es lo que le vino a liberar de la carga del pecado, sino la gracia no es lo que me libera del pecado, sino que la gracia es lo que me ancla, lo que me esclaviza. La gracia es lo que me esclaviza a una voluntad de Dios que sigue siendo mala. ¿Quién como Dios? Y por eso usted se encuentra misioneros amargados que son malos predicadores y que cuando predican la pureza, cuando predican la castidad, la predican con tal amargura que a nadie le provoca,
Casi que el tipo está diciendo, usted viva la castidad y sea como yo, porque a mí me toca vivir esto tan horrible, este peso tan espantoso, y yo no me voy a vivir solo esto, a mí solito, no, no, venga a ver, yo amargo la vida de otros también. Usted no va a disfrutar solito bien rico acostarse con la novia, no, venga a ver, yo lo amargo usted también, castidad o si no se va para el infierno. Una desfiguración, no ha entendido nada este muchacho. Son misioneros tan pesimistas que tienen una dificultad, un problema para cada solución. O sea, cualquier cosa le ponen un pero, cualquier cosa, cuando se desmayan no vuelven en sí, sino en no. Pesimistas, toda la vida espiritual es una desgracia permanente. Hermano, si usted vive la vida espiritual así, créame que está viviendo una desgraciada vida espiritual. Usted está mordido por el virus de la asedia espiritual. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que para usted la voluntad de Dios es una carga. Usted no ha terminado de comprender que Dios es un Padre amoroso. Entonces, las prácticas espirituales, ay, el rosario, ay, la lección divina, ay, las oraciones del consagrado, ay, la lectura espiritual, ay, la intimidad con el Señor. Eso es una carga. Para usted eso es una carga. Significa que usted lleva su vida espiritual con asedia. ¿Sabe qué debería ser las prácticas del misionero para usted? Debería ser su liberación. Debería ser, Dios mío, cómo me siento estresado. No veo la hora de rezar el rosario para quitarme este estrés. No veo la hora de ir a la Santa Misa para poder quitarme esta amargura que tengo. La misa, el rosario, las prácticas, escúchenme, son liberación, son solución, no son carga, no son peso. No significa que en algún momento no haya algún tipo de pereza espiritual. No significa que en algún momento no tengas que luchar contra una cierta pereza que te va a llevar a no hacerla tan fácil hoy. Pero tú en tu corazón, en tu convicción, sabes que lo que Dios te está pidiendo es lo bueno, que lo que Dios te está pidiendo es para tu bien, que lo que Dios te está pidiendo es liberador, que lo que Dios te está pidiendo es sanador. Y sabes que aunque de pronto no sepa muy bueno al principio, sabes que es lo mejor que puede pasar. La castidad, por ejemplo, sabes que puede que haya una inclinación dentro de ti y unas ganas de acostarte desordenadamente con uno, con otra, unas ganas desordenadas de ver pornografía, unas ganas desordenadas de contemplar el cuerpo de la mujer, pero tú sabes que eso te esclaviza, tú sabes que eso te deforma, tú sabes que eso hace que la persona para ti sea un objeto, sabes que eso lo que hace es volverte a ti una máquina sexual y sabes que así no vas a tener un buen matrimonio. Entonces tú vives la castidad con alegría, tú vives la castidad con felicidad. Hay matrimonios acá, personas casadas, levanten la mano, personas casadas. Muy bien. Saben que los métodos naturales no son una carga que hay que vivir y que los hijos no son un problema que hay que soportar, sino que son una bendición, señores, una bendición de Dios. Entonces, si la asedia es la tristeza ante lo que Dios me pide porque no lo he entendido, la solución a eso, anoten, cura contra la asedia, en la raíz de la cura, lo primero que hay que hacer es purificar la imagen de Dios. Purificar la imagen de Dios. Es lo primero que debo hacer. Purificar la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un papá que me ama. Anoten. Dios es un papá que me ama. Y lo que me pide será para mi bien, aunque no lo entienda. Aunque mi sensibilidad no lo comprenda. Aunque mi sensibilidad no lo comprenda. ¿Quién como Dios?
Entonces, aquí hay que saber discernir algo. Una cosa es, por ejemplo, yo voy a vivir la castidad. Una cosa es que yo sepa que vivir la castidad implica una lucha. Es decir, que mi carne me sigue diciendo nada, sexo, lujuria, y que eso implique una lucha. Y otra cosa es que yo viva esa lucha con amargura. Que implica una lucha no significa que tienes asedia, significa que eres un ser humano común y corriente, que tienes una concupiscencia dentro de ti que te implica un combate. Pero si la vives con amargura, como con tristeza, como con desgano, como con desánimo, como con rabia de que esto sea pecado, significa que tienes asedia espiritual. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Segundo, lo que debes hacer después de purificar la imagen de Dios es profundizar en la voluntad de Dios. Profundizar en la voluntad de Dios. Algunos están profundizando demasiado y no en la voluntad de Dios. Anoten, profundizar en la voluntad de Dios. Una cosa es que te digan a ti, los métodos anticonceptivos son pecado. Listo. Puede que tú tengas una imagen distorsionada de los métodos anticonceptivos y creas que son una cosa maravillosa y crea que no debes llenarte de hijos y tengas una mentalidad anticonceptiva. ¿Qué haces? Profundizas en la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios me pide esto? Les voy a contar como experiencia. Cuando mi novia y yo, ahora mi esposa, Lili, éramos novios, vivimos en castidad del noviazgo y la verdad que el argumento para vivir en castidad del noviazgo no era unos argumentos antropológicos, psicológicos, unos argumentos, digamos, muy elaborados. No, vivimos en castidad porque si Dios nos pidió que viviéramos en castidad, sabíamos que eso era lo bueno para nosotros. El mayor argumento que nosotros teníamos es que amábamos a Dios, nos sentíamos amados por Dios y esto que Dios me estaba pidiendo era para mi bien, era para nuestro bien. Obviamente, mientras más comprendíamos la castidad, más fácil era vivirla. O sea que tiene que haber un proceso de comprensión de la voluntad de Dios. Si usted tiene una lucha contra la impureza, empiece a leer mucho sobre la pureza. Si usted tiene una lucha contra su mal carácter, empiece a leer mucho sobre la afabilidad. Péguese de un santo tipo San Francisco de Sales, que es un santo muy afable. Usted tiene que tratar de comprender muy bien. Ese comprender te ayuda a que la voluntad de Dios, esa que te parecía extraña, difícil de cumplir, ahora asuma el rostro bondadoso que tiene. ¿Quién como Dios? Usted tiene una lucha contra la homosexualidad, usted tiene una lucha contra ser un perro o una niña muy fácil. O sea, usted tiene una lucha contra eso. Usted tiene que empezar a entender qué es lo que Dios quiere, comprender, lea, medite. Para eso es muy importante la palabra de Dios. Anoten, tercero, lectura de la palabra de Dios frecuente. Porque la lectura de la palabra de Dios lo que hace es exorcizar tu mente. La palabra de Dios exorciza tu mente de ideas demoníacas, de estas ideas que el demonio le presentó a Eva, de que lo que Dios te pide te trata de confundir, eso no es lo que Dios pide. Después te dice que las consecuencias no son las que Dios dice. Miren lo que hizo el demonio. Primero tratar de confundir el mandamiento de Dios y después tratar de decirte que no hay consecuencias si incumple la voluntad de Dios. Entonces, lectura de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué hacemos lección divina todos los días? Por esa razón, porque queremos exorcizar la mente contra el demonio de la asedia. Anoten, la lección divina diaria exorciza la mente contra el demonio de la asedia. ¿Qué dijimos? Repítalo todos fuerte. La lección divina diaria exorciza
La mente contra el demonio de la asedia. Otra vez. ¿Quién me dice por qué? ¿Malos pensamientos de qué? ¿Nos ayuda a alejar los malos pensamientos? ¿De qué? A ver, vamos a ser más específicos. Vamos a ver si hemos entendido la charla. Y ayuda a entender la voluntad de Dios, ¿qué significa? Como algo bueno en mi vida. Comprendo que la voluntad de Dios es algo bueno en mi vida. Me enseña a amar a Jesús, entonces me ayuda a entender que lo que Él me pide es para mi bien. Me centra en lo divino. Entonces lo divino es lo bueno para mi alma. Al hacerse carne en mi vida la palabra de Dios, al comprender lo que Dios me está pidiendo, al entenderlo, entonces ya el demonio no me puede tentar, no me puede venir a decir, ¿es verdad que Dios quiere que te llenes de hijos como conejos? ¿Es verdad que Dios te prohíbe el sexo y el sexo es algo malvado? Porque tú ya has leído la palabra de Dios donde Dios dijo, creced y multiplicaos. Entonces no le vas a parar bolas al demonio. Cuando el demonio te dice, es verdad que Dios te dice que no te puedes enojar y que cualquier enojo es un pecado. Tú ya has leído a San Pablo que dice que vuestro enojo no dure hasta el anochecer. Significa que si es justo que en algún momento yo me pueda enojar, pero debo superar eso rápidamente. ¿Ven? La palabra de Dios exorciza mi mente. Claro, purifica la imagen de Dios y me ayuda a contestar al demonio. ¿Saben qué hizo Jesús cuando el demonio lo tentó? Le respondió con la palabra de Dios, exorcizó a Satanás con la palabra de Dios. El demonio quería hacer lo mismo con Jesús, quería sembrarle el espíritu de asedia. Si te postras y me adoras, te daré todo el reino. Y el Señor lo exorcizó. No, 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 no. Al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Tírate de este monte. Y tírate del pináculo del templo y muestra todo tu poder. No, 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 no tentarás al Señor tu Dios. Come, mira, convierte las piedras en pan. No, 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 no solo de pan vive el hombre. ¿Ven? El demonio de la asedia no pudo con Jesús porque Jesús respondió con la palabra de Dios. Así es, con efectos de sonido. Todo planeado. ¿Quién como Dios? Listo, señores. Antes de la oración, quiero que me digan por qué es importante esta charla que acabamos de hablar. A ver, algunos que participen con micrófono, porque vamos a hacer la oración. Con eso concluimos la charla. Ya entendimos, ahora vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude. Pero antes yo quisiera que ustedes me digan, esta charla me sirve por esto, esto y esto. A ver, pero ven acá. ¿Importante el tema o no? Porque nos ayuda a transmitir nuestra fe con alegría. Explícate más. Bueno, no ser, por ahí está una frase, que no ser un triste santo, ¿cierto? Sino la santidad debe reflejarse con alegría. Entonces, la charla es, o lo que yo sintetizo es, si aprendemos que estamos haciendo la voluntad de un Dios amoroso, que quiere nuestra felicidad, vamos a estar muy alegres, no vamos a estar nada tristes y esa alegría se supone que se va a reflejar en todas las personas que queremos que también conozcan ese amor de Dios. ¿Cómo te llamas? Patricia Mesa. Miren lo que dice Patricia tan lindo. ¿Usted ha visto de pronto misioneros que lo único que hacen es dar palo? Dar palazos de amor mariano. No son capaces de hablar de otra cosa que de lo malo, pecado, y a toda hora están dándole como garrote a todo el mundo. Y usted parece que ese misionero no viviera felicidad, parece que ese misionero gozara en cargar a los otros con lo que él cree que es una carga que él está llevando, que es la voluntad de Dios. Ese misionero puede estar picado del demonio de la asedia. ¿Me comprenden? Esos misioneros que tienen una vida espiritual como amargada, que no provocan, que uno ve a esos misioneros y uno dice, Dios mío, yo jamás quisiera estar en palazos de amor mariano. Correas de amor mariano.
Eso demuestra que la persona no ha entendido la voluntad de Dios y que es una carga. Muy bien, muy bien. Entonces, exorciza la idea negativa que tenemos de la voluntad de Dios y me ayuda a predicar con alegría la voluntad de Dios. A ver, hermano. Muy bien, Patricia. Gracias, Wilson. Bueno, esta charla me pareció a mí muy importante porque nos ayuda a entender la parte ascética, el por qué hay que hacer renuncia a eso. Y pues nos ayuda a renunciar a eso, entonces nos lleva más fácilmente a la mística, de modo en que pues la vida espiritual sea más fácil y llevadera. Muy bien, mira. Entonces, la ascética ya no es una cosa que yo cargo horrible, sino que la ascética es lo que me prepara para la mística. ¿Ven que es distinto? La ascética no es me tocó pues, ay no, ya vine a retiro y ya sé lo que es pecado, ya no lo puedo volver a hacer. Me tocó. No, ya sé cuál es el camino para llegar a la unión con Dios. ¿Renuncio a esto para qué? No para quedarme en la renuncia. Una vida que se quede solo en la renuncia, una vida espiritual que se quede solo en la renuncia es una vida espiritual muy desgraciada. Pero una vida espiritual que se quede en la renuncia, que vaya a la renuncia más bien para quedarse en la mística, es una vida espiritual alegre. ¿Cómo te llamas? Rafael. Bien, Rafa. Excelente, papá. Pues bueno, cada vez me parece que esta charla fue muy importante, que más para todos nosotros que somos aspirantes, que todavía como que estamos como que renunciando, tenemos esas luchas, pues aquí más que todos nosotros que somos aspirantes, que después de que salimos de retiro, pues o sea, que nos comienzan a buscar de una manera muy horrible a todos nosotros. Para mí fue muy importante porque esto nos va a ayudar a renunciar desde ya, para que más adelante cuando seamos, digámoslo así, que estemos en misiones más importantes, ya pasemos a ser unos misioneros que tengamos unas responsabilidades mayores, ya no nos dé tan duro, sino que podamos seguir quemando a la gente porque ya estamos, digámoslo así, ay, no sé cómo se dice. Bueno, que en resumen, que es muy bueno porque ya ahora la vamos a poder empezar a trabajar para que en un futuro podamos quemar con ese amor que Dios nos puso. Y no, o sea, como pereza, sino como alegría. Muy bien, hermano. A ver, esta charla me dejó que nosotros tenemos que tener argumentos para poder defendernos en el mundo, poder defender nuestra fe cristiana, porque ahorita cuando nos decía Santi que hay muchos demonios encima de nosotros, muchas tentaciones, entonces nosotros tenemos que pararnos y decir que nosotros tenemos los argumentos para defender nuestra fe, nuestra consagración y a la Virgen María. Muy bien, muy bien. Los argumentos primero nos deben convencer a nosotros. Primero uno lo convence el argumento y después uno defiende con ellos. Pero lo primero es, al primero que tengo que convencer, al primero que el argumento tiene que servir es a uno mismo. Porque repito, si yo vivo la voluntad de Dios como si fuera una desgracia, pues yo cómo voy a convencer a alguien de que la voluntad de Dios es buena, liberadora. La voluntad de Dios entonces seguiría siendo yugo para la gente. No, no es yugo. La voluntad de Dios es liberación. ¿Quién como Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a hacer un momento de oración. Vamos a hacer un momento de liberación. Porque efectivamente hablamos no solo de una tentación, de una inclinación que tenemos de deformar la voluntad de Dios, sino que hablamos de un verdadero demonio que te susurra al oído cosas que no son la voluntad de Dios, tratando de distorsionar la voluntad de Dios en tu vida. Amado Señor, estamos aquí ante tu presencia y venimos en esta tarde a suplicarte que nos liberes. Te hemos pedido muchas veces que nos libres del mal. Ahora queremos suplicarte que nos libres específicamente del mal espíritu de la asedia. Ese demonio que nos está susurrando permanentemente que tu voluntad es una carga. Ese demonio que nos engaña, confundiendo nuestra mente, nuestro entendimiento, enredando nuestras emociones, poniéndonos sentimientos como de tristeza, de desgano, como de tristeza ante tu voluntad, Señor. Aquí estoy, Señor, para pedirte que liberes mi mente contra todo espíritu inmundo que como una larva se pega
susurrándome mentiras sobre ti, Señor. Y en el nombre todopoderoso de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le ordenamos a todo espíritu de asedia que se vaya de nuestra mente inmediatamente y deje de atormentarnos y deje de mentirnos y deje de decirnos cosas falsas contra Dios. Deje de decirnos cosas mentirosas sobre la voluntad de Dios. Van a repetir conmigo en el nombre de Jesús. Demonio de la asedia, te vas de mi vida. No me engañarás más. Fuera de mí, fuera de mi mente, fuera de mi corazón, fuera de mis sentimientos. En el nombre de Jesús, acepto, feliz, gozoso, la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Amado Señor, te quiero suplicar por cada uno de estos hijos, que ningún demonio de la asedia nos venga a decir que tu voluntad es una carga, que ningún demonio de la asedia nos venga a engañar diciéndonos que tu voluntad es un peso, diciéndonos que tu voluntad es esclavitud. No, tu voluntad es liberación, tu voluntad es felicidad, Señor. Lo que nos has pedido, lo has pedido para nuestro bien, y lo has pedido porque nos amas, y lo has pedido porque quieres que seamos libres de toda atadura. Amado Señor, hoy te quiero suplicar que me ayudes a caminar, que me ayudes a caminar detrás de ti donde tú quieras que vayas. Yo te seguiré, Señor, y yo te seguiré con alegría y con gozo. No importa lo que tenga que renunciar, porque es más grande lo que me vas a dar. No importa a las bagatelas y a las cosas superfluas a las que deba renunciar, porque es más grande aquello que tienes para mí. Y lo que tienes para mí es la felicidad verdadera y es el cielo incluso desde esta tierra. Oh Señor, aquí estoy ante ti. Y lo único que te digo de todo corazón es que te seguiré. Y que estoy feliz de hacer tu voluntad. Y que vivo la castidad con felicidad. Y que renuncio al pecado, al mundo, al demonio, a la carne con alegría, con gozo en mi corazón. Porque sé que es lo único que me da felicidad verdadera. Te amo, Señor. Y sé que me amas. Hay una voz que le habla al corazón, tan dulce y tan tierna, es la voz de Dios, que día a día siembra algo en mí, como su testigo yo quiero vivir. Me mira a los ojos, me dice te amo, toma mi mano, yo te ayudaré. Y aunque sienta que soy hecho pedazos, recuerdo las palabras de aquel loco enamorado. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue con su cruz y sígueme, y sígueme. ¿Vas a decirlo fuerte? Caminaré, caminaré, donde están tus huellas yo pisaré, y aunque me duela yo seguiré, pues vas delante guiándome. Dilo. Caminaré, caminaré, donde están tus huellas yo pisaré, y aunque me duela yo seguiré, pues vas delante guiándome. Una vez más. Caminaré, caminaré, donde están tus huellas yo pisaré, y aunque me duela yo seguiré, pues vas delante guiándome. Una vez más, dilo. Caminaré,
y aunque me duela, yo seguiré, pues vas delante guiándome. Vamos, mujeres, mujeres. Caminaré, caminaré, donde están tus huellas yo pisaré, y aunque me duela yo seguiré, pues vas delante guiándome. Hombres, fuerte. Caminaré, caminaré. Vamos, vamos. Donde están tus huellas, Fuerte. yo pisaré. Y aunque me duela, yo seguiré, pues vas delante guiándome. Fuerte. Caminaré, ¡Todos! caminaré, ¡Díselo! donde están tus huellas yo pisaré. Fuera, demonio de la Y sedia. aunque me duela, yo seguiré. No tienes cabida acá. Pues vas delante guiándome. Aquí estamos los que caminamos Caminaré. detrás de Jesús. Caminaré. Detrás de su voluntad. Donde están tus huellas yo pisaré. Y aunque me duela, yo seguiré, pues vas delante guiándome. De pie, de pie, de pie, con palmas. Caminaré, caminaré, donde están tus huellas yo pisaré. Y aunque me duela, yo seguiré, pues vas delante guiándome. ¡Fuerte! Caminaré, caminaré, donde están tus huellas yo pisaré, y aunque me duela yo seguiré, pues vas delante guiándome. Caminaré. Bendito sea el Señor que nos ha abierto los ojos esta tarde y nos ha mostrado que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos a darle un aplauso a Dios, a su palabra.